Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Qué bueno es el Señor, aleluya. Sean bendecidos y prosperados en este tiempo. Gracias por estar en sintonía para así compartir la palabra que hoy nos edificará y nos fortalecerá de parte del Señor. Vamos a tener una porción de la palabra leída en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, hasta el verso 27. Y leemos en el nombre del Señor de la manera siguiente. Dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, dice Santiago, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lento para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, déjense de toda inmundicia, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a la viuda en su aflicción y convencerse y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aleluya. Estaremos hablando acerca de lo que es la verdadera religión. Esta palabra que Santiago pronuncia en este escrito que realizó, la tomó de las enseñanzas que el Señor le estuviera impartiendo en un momento determinado a sus discípulos. Un día por la mañana caminaban, o no por la mañana, sino que caminaban por la montaña después de recibir noticias sobre el progreso del reino. Ellos iban despegándose desde Jerusalén, ya que había una persecución ya un poco recia contra de las enseñanzas del Señor. Bueno, por en ese tiempo ellos iban caminando, alejándose, y habían recibido noticias desde Bethsaida de cómo iba progresando las enseñanzas que Jesús estaba impartiendo. Este grupo de los discípulos, este grupo de instructores de la verdad, partió desde Cesarea de Filipo para comenzar su viaje a la costa de Fenicia y pasaron rodeando la región pantanosa camino a Luz, hasta el punto de unión con el camino de Magdala al monte Líbano. De allí al cruce con el camino que conducía a Sidón, llegando allí un viernes por la tarde del año 29 de Jesucristo. Al pausar para almorzar bajo la sombra de una roca inclinada cerca de Luz, Jesús hizo uno de los más notables discursos que sus apóstoles le habían escuchado jamás a lo largo de todos sus años de asociación con él.
acababan de sentarse para romper el pan, para partir el pan, cuando Simón Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, puesto que el Padre en el cielo lo sabe todo, y puesto que su Espíritu es nuestro apoyo en el establecimiento del reino del cielo en la tierra, ¿por qué nosotros huimos de las amenazas de nuestros enemigos? ¿Por qué nos negamos a enfrentarnos con los enemigos de la verdad? Pero antes de que Jesús hubiera comenzado a contestar la pregunta de Pedro, Tomás interrumpió diciendo: Maestro, realmente quisiera saber qué hay de erróneo en la religión de nuestros enemigos en Jerusalén. ¿Cuál es la real diferencia entre su religión y la nuestra? ¿Por qué tenemos tanta creencia diversa si todos nosotros profesamos servir al mismo Dios? Cuando Tomás hubo terminado, Jesús dijo: aunque no deseo ignorar la pregunta de Pedro, porque bien sé cuán fácil sería interpretar mal mis razones para evitar un encuentro abierto con los potentados de los judíos en este preciso momento, será más útil para todos ustedes que yo elija más bien responder la pregunta de Tomás, y eso es pues lo que haré cuando terminemos de almorzar. Bueno, este discurso sobre la religión, Jesús dijo lo siguiente: aunque las religiones del mundo tienen un doble origen natural y revelatorio, en cualquier momento y en cualquier pueblo se encuentran tres formas distintas de devoción religiosa. Y estas tres manifestaciones del impulso religioso son la religión primitiva, el impulso seminatural e instintivo de temer las energías misteriosas y adorar las fuerzas superiores, principalmente una religión de la naturaleza física, la religión del miedo. La segunda es la religión de la civilización, los conceptos y prácticas religiosas en avance de la raza en vía de civilización. La religión de la mente, la teología intelectual de la autoridad de una tradición religiosa establecida. Y la tercera, la verdadera religión, la religión de la revelación. La revelación de los valores supernaturales, una visión parcial de las realidades eternas, una diminutiva visión de la bondad, la belleza y el carácter infinito del Padre en el cielo, la religión del Espíritu tal como es demostrada en la experiencia humana. El maestro se negó a menospreciar la religión de los sentidos físicos y los temores supersticiosos del hombre natural, aunque deploró el hecho de que tanto de esta forma primitiva de adoración hubiera de persistir en la forma religiosa de la raza más inteligente de la humanidad. Jesús aclaró que la gran diferencia entre la religión de la mente y la religión del espíritu es que mientras la primera es sostenida por la autoridad eclesiástica, la última está completamente basada en la experiencia humana. Luego el maestro en su hora de enseñanza aclaró así estas verdades: hasta que las razas se vuelvan altamente inteligentes y más plenamente civilizadas, persistirán muchas de estas ceremonias infantiles y supersticiosas que son tan características de la práctica religiosa evolucionaria en los pueblos primitivos y atrasados. Hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y más general de las realidades de la experiencia del espíritu,
gran número de los hombres y las mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias que requieren tan solo consentimiento intelectual en contraste con la religión del espíritu, que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de fe, de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia humana. La aceptación de las religiones tradicionales autoritarias presentan el camino más fácil para el impulso humano de buscar la satisfacción de los deseos de su naturaleza espiritual. Las religiones establecidas, cristalizadas y monolíticas de autoridad permiten un refugio inmediato al que puede acogerse el alma distraída y afligida del hombre cuando la atormenta el miedo y la aflige la inseguridad. Tal religión requiere de su devoto como precio por sus satisfacciones y garantías solo un consentimiento pasivo y puramente intelectual. Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos temerosos, miedosos y titubeantes que preferirán asegurarse de esta manera su consuelo religioso, aunque al unirse a las religiones de autoridad comprometan la soberanía de su personalidad, rebajen la dignidad del autorrespeto y abandonen completamente el derecho a participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles, la búsqueda personal de la verdad, la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento intelectual, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal, la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales, ganada honestamente en la suprema aventura de toda existencia humana. El hombre buscando a Dios para sí como tal y encontrándolo. La religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La religión de la mente, la teología de la autoridad, requiere poco o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales. La tradición es un refugio seguro y un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes que instintivamente evitan las luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociadas con esos viajes de osada aventura de la fe a los altos mares de la verdad no explorada, en búsqueda de las orillas más lejanas de las realidades espirituales, como pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentada por el alma humana en evolución. Jesús continuó diciendo: en Jerusalén los líderes religiosos han formulado la varias doctrinas de sus instructores tradicionales y de profetas de otro tiempo, dentro de un sistema establecido de creencias intelectuales, la religión de autoridad. Estas religiones atraen principalmente a la mente. Ahora estamos a punto de entrar en un conflicto devastador con ese tipo de religión, puesto que pronto comenzaremos la audaz proclamación de una nueva religión. Una religión que no es religión según el significado de hoy de esta palabra. Una religión que apela principalmente al Espíritu Divino de mi Padre, que reside en la mente del hombre.
una religión que derivará su autoridad de los frutos de su aceptación, que tan certeramente aparecerán en la experiencia personal de todo lo que real y verdaderamente se vuelvan creyentes de las verdades de esta comunión espiritual más elevada. Señalando a cada uno de los discípulos y llamándolo por su nombre, Jesús dijo: ahora pues, ¿cuál de ustedes prefiere tomar el camino fácil de la conformidad a una religión establecida y fosilizada, tal como es defendida por los fariseos en Jerusalén, en vez de sufrir las dificultades y persecuciones que acompañarán la misión de proclamar un mejor camino de salvación para los hombres? Mientras comprendan la satisfacción de descubrir por ustedes mismos la belleza de la realidad de una experiencia viviente y personal en las verdades eternas y grandeza suprema del reino del cielo, están temerosos buscando la comodidad y la facilidad. Tienen miedo de confiar su futuro en las manos del Dios de la verdad, cuyos hijos son ustedes. ¿Acaso no confían en el Padre, cuyos hijos son ustedes? ¿Volverán al fácil camino de la seguridad y de la quietud intelectual de la religión de autoridad tradicional? ¿O bien se preparan para adelantarse conmigo en el incierto y atribulado futuro de proclamar las nuevas verdades de la religión del Espíritu, el reino del cielo en el corazón de los hombres? Todos sus discípulos oyentes se pusieron de pies para significar su respuesta unida y leal a este, uno de los pocos llamados emocionales que Jesús jamás le hiciera, pero él levantó la mano y lo detuvo diciendo: apártense ahora por su propia cuenta, cada hombre a solas con el Padre, y encuentren allí la respuesta no emotiva a mi pregunta. Y habiendo encontrado esa actitud verdadera y sincera del alma, enuncien esta respuesta, libres y audazmente: a mi Padre y a vuestro Padre, cuya infinita vida de amor es el espíritu mismo de la religión que proclamo. Los evangelistas, los discípulos del Señor, se apartaron por su cuenta durante un corto periodo. Su espíritu estaba elevado, su mente estaba inspirada y sus emociones poderosamente sacudidas por la palabra de Jesús. Pero cuando Andrés los reunió, el maestro tan solo dijo: reanudemos pues nuestro viaje, vamos a Fenicia para pasar una temporada, y todos ustedes deben orar al Padre para que transforme vuestras emociones de mente y cuerpo en la más elevada lealtad de mente y más satisfactoria experiencia del Espíritu. Al reanudar su viaje por el camino, todos los discípulos estaban callados, pero finalmente comenzaron a hablarse uno a otro, y a las 3 de la tarde ya no podían seguir caminando. Se detuvieron y Pedro, acercándose a Jesús, dijo: Maestro, aún nos ha hablado la palabra de vida y de la verdad. Quisiéramos oír más. Te imploramos que nos hable más sobre este asunto. Alabado sea el nombre del Señor. Esta parte lo vamos a dejar aquí para seguir hablando en una segunda parte. Pero vamos a hacer oración. Este pedido que Jesús dijo a sus discípulos después de hablarle estas palabras
impresionante y que de algo estoy seguro que no todo el mundo entenderá. Estas palabras que Jesús expresa, porque son la verdadera religión, y como Él expresara, hay tres tipos, en la que es la del miedo, en la que es la de la manipulación y la que es la del espíritu y revelada. Y esa del espíritu y revelada da fruto y no tiene miedo y no compromete su vida con nada que no sea con hacer la voluntad del Padre, anunciando el reino y viviendo para el reino. Hacemos esta oración que Él dijo: deben de orar al Padre para que transforme sus emociones de mente y cuerpo en la más elevada lealtad de la mente y más satisfactoria experiencia del Espíritu. Gloria al Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Hay gente que tal vez no entiende, no comprende estas palabras que acabo de expresar. Lo dijiste, Señor, en un momento impresionante y tus discípulos lo entendieron, se conmocionaron, se exaltaron su espíritu, exaltaron lo que fue la esencia de un compromiso cuando el Señor lo llamó a dar el paso de hacer un compromiso mayor y abandonar el miedo y cualquier tipo de manipulación y entregarse por completo a la voluntad del Espíritu. Que nuestra mente no esté distorsionada, distraída en cosas infructuosas, insignificantes, que nuestra lengua no esté hablando cosas infladas, banales, sino cosas que prestemos nuestra lengua para expresar en comunión lo que quiere decir el Espíritu del Padre que ha sido colocada en nuestras vidas. Que verdaderamente nos constituyamos un templo del Espíritu de Dios para brindar alivio, aliento a todo aquel que está abatido y que necesita un refrigerio y una conmoción para cruzar a la verdadera religión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos y prosperados. Les habló el pastor Perfecto Acevedo de Centro Restauración Sion en Santo Domingo, República Dominicana. Será hasta la próxima cuando estemos tratando el tema de la segunda parte acerca de la religión verdadera.